rechazo total a la idea de cambiar su constitución. Eso es lo que se vio hace poco en Australia, donde tuvieron un plebiscito, similar a como ocurrió en países como Chile, para cambiar su constitución. Esto impulsado por la centroizquierda que actualmente es gobierno al interior de ese país. Y vamos a ver los motivos de este cambio constitucional, por qué fracasó y en particular cuáles son las consecuencias que se dan de esto. Y hacemos un adelanto, tiene que ver principalmente con elementos de reconocimiento indígena y crear leyes de privilegio, podríamos decir, creación de cargos especiales o también de organismos estatales vinculados a estos pueblos indígenas que serían subsidiados con el dinero del resto de la población. Todo eso lo vemos a continuación. Hace unos días se dio un plebiscito al interior de Australia para hacer un cambio constitucional, el que fue ampliamente rechazado. Ahora, vale la pena tomar en cuenta por qué querían hacer este cambio constitucional y que lo había propuesto. Esto fue propuesto por el primer ministro de Australia, que es del Partido Laborista, la izquierda, la centroizquierda de ese país, no es la izquierda más dura, sino la centroizquierda, que dentro de sus promesas de campaña, en la campaña de primer ministro con la que salió electo y que tuvo bastante éxito, una de ellas era cambiar la constitución. Ahora, esto no es algo más bien nuevo, ¿no? Es algo que se impulsa en distintos países. Es curioso cómo se repiten ciertas cosas, ¿no? Es como el caso chileno de intento de cambio de constitución. Y al igual que en Chile, donde también se impulsaron cambios constitucionales, simultáneamente en ambos países se impulsó la idea de rechazar dicha opción, en donde en Australia ganó la opción no, con un 59,8% de los votos, mientras que la opción sí, o de aprobar el cambio constitucional, solo sacó un 40,02%, una diferencia importante. Ahora, es bien interesante observar que muchos pensaban que podía ganar la opción sí porque había muchas manifestaciones con decenas de miles de personas en Australia apoyando la posición, etc. Y eso nos muestra algo que ocurre mucho en política, que muchas veces los que hablan más fuerte, los que hacen más ruido, los que más se manifiestan y hacen parecer con sus manifestaciones como que fueran una mayoría, en realidad no lo son. Simplemente son las personas que hacen más ruido. Y muchas veces hay o mayoría silenciosa o personas que toman ciertas posiciones y son una mayoría, pero no salen a manifestarse porque se enfocan en su vida diaria o en sus trabajos o en otras materias, ¿no? Ahora, dentro de las modificaciones que se están empujando por Anthony Albanese, que es el primer ministro de ese país y que se lamentó del resultado, pero que dijo que lo iba a respetar y no iba a impulsar de nuevo el cambio porque el pueblo australiano había dicho que no. Deberían aprender políticos de otros países a no impulsar cambios constitucionales sin consultar a la población local o viendo el resultado, ¿no? Pero de todas maneras, lo que él impulsaba era modificar la constitución que llevan desde comienzos del siglo XX, desde 1901, muy antigua, ¿no? Era para incluir a los pueblos indígenas. En particular, había muchas organizaciones indigenistas que buscaban un reconocimiento expreso y separado de la población indígena al interior de Australia dentro de la constitución de ese país. Se buscaba ese cambio, pero además de solo eso, que sería casi semántico, tenían el elemento de crear organismos estatales, de ponerlos en posiciones para poder participar en el proceso legislativo con unas cuotas, ¿no? Y en particular, dentro del Congreso se ponía que para todas las leyes tenía que haber un consejo asesor indígena, que era formado por representantes de las distintos indígenas que hay en el interior de ese país, para que cada vez que hubiera una normativa se les tuviera que consultar si es que esto les afectaba o no. Ahora este era un organismo no vinculante, o sea, era realmente algo consultivo, y muchos lo criticaban por una serie de razones, porque decían que era el primer paso de aquellos que decían que votaban no y que al final ganaron, para que eventualmente se crearan nuevas leyes de privilegio, que por un lado la creación de este organismo estatal inevitablemente iba a significar un aumento del gasto estatal público y que iba a significar sacarle más dinero al bolsillo con impuestos a la población local, y simultáneamente que hace una diferenciación arbitraria entre ciudadanos que ya sean indígenas y no indígenas, cuando en realidad todos son australianos, ¿no? Eso en parte fue el argumento. Ahora hay que tomar en cuenta que de todas maneras Australia siempre ha tenido un problema con los elementos indígenas por una historia que ha sido bastante conflictiva. En parte se hizo una colonización enviando los presos del Reino Unido a ese país, al igual que a Nueva Zelanda, y eventualmente tuvieron muchos conflictos con las tribus locales que no eran muy numerosas a nivel de población, pero que de todas maneras existían. E incluso había ciertas políticas de cazar a los indígenas, y que las últimas cacerías oficiales fueron en la década de los 30, ¿no? Y que con esto los cazaban como si fueran animales y les pagaban como si fuera trofeo. Ahora eventualmente esto se disolvió en la década de los 30, incluso al final en los 20 ya era más bien controversial, pero fue algo que dejó ciertas heridas inevitablemente, ¿no? Y simultáneamente se observa una serie de problemas que han generado quiebres constantes, y hay muchas acusaciones de que habría racismo, aunque muchos otros lo niegan, que en los tiempos modernos esto esté presente. Ahora los que más
se han aprovechado de esta victoria electoral son los partidos de oposición que fueron gobierno hasta hace no mucho, que habían sufrido derrotas electorales muy fuertes en su país, porque antes de que gobernaran los laboristas, la izquierda, estaba gobernando la derecha con el Partido Liberal, que tiene de liberal solo el nombre, en realidad es un partido conservador igual que el de tantos países del mundo, y que habían manejado bastante mal tanto temas económicos como sociales, y eran bastante impopulares. Eso significó que tuvieran el parlamento actual en su país, donde la izquierda domina y tuvieron una derrota enorme los de sectores de derecha. Pero esto lo han tomado como una oportunidad para retomar un poco de apoyo y podría significar eventualmente una recuperación del gobierno o al menos de más cargos en el parlamento y que les diera más poder. Entonces muestra que eso generó igual un golpe fuerte al gobierno de centro izquierda de Anthony Albanese. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla, pero es interesante como en varios países, lo volvemos a mencionar, se impulsan constantemente estos cambios constitucionales para empujar en la misma dirección. Uno casi llegaría a pensar que fuera como una agenda compartida de distintas figuras políticas de los mismos sectores en distintos países. Porque no deja de ser coincidencia que al mismo tiempo se empujaran cambios constitucionales en Chile, en Australia, y que en otros países también se empieza a discutir, como el caso de Colombia con Petro, que también empiezan a hablar la idea de cambiar la constitución. Pero bueno, son esas coincidencias que algunos dicen no tan coincidencia, pero tal vez simplemente es algo que se da por forma curiosa. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece los resultados de este plebiscito constitucional al interior de Australia? ¿Les parece positivo el resultado? ¿Creen que está bien que nos hagan esa diferencia y se mantenga la constitución de 1901 sin los cambios que estaban buscando? ¿O creen que era bueno hacer esta idea de una nueva constitución e incluir estos elementos pro indígenas? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar alguna temática, alguna noticia, tanto de América Latina como de otras partes del mundo, como pasa en este video, para otro programa, como también materias de análisis más profundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.